Es el momento del breviario Arcano Informa para que usted esté bien informado desde la cabina Gilberto Almienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altuza Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes SADCB y su portal arcanopolitico.com. Faltando 341 días para finalizar el año y 342 en los años bisiestos, este 24 de enero del 2013, su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altuza Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes SADCB, titular de la marca registrada Arcano, con mi hija Yolanda Altuza y mi nieta Natalie en el chat desde San Antonio, Texas. Les invitamos para que nos acompañe y empecemos con el breviario de Arcano Informa. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan en la capital de la República que pronosticó para este jueves 24 de enero nuestra compañera Mónica Jiménez del Servicio Meteorológico Nacional de México, lluvias en el sureste y la península de Yucatán. En la capital azteca los termómetros ya marcan 18 grados centígrados a las 14 horas tiempo del centro de México. Y el pronóstico para hoy en la capital de la República Mexicana es de una temperatura máxima de 21 grados centígrados y 6 grados de mínima en un día mayormente soleado. En Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, se registran 28 grados en un día mayormente soleado, con pronóstico de una temperatura máxima de 29 grados centígrados y 17 grados de mínima. En San Antonio, Texas, se registran 25 grados y el día despejado, con 25 grados centígrados de temperatura máxima en el pronóstico y 12 grados centígrados en la mínima. Y nos vamos al Arcano Cotidiano. Nuestra compañera Emma Reverter, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que México es la segunda economía de América Latina. Sin embargo, 50 millones de personas, la mitad de la población, viven por debajo del umbral de la pobreza. Y hay 7 millones de mexicanos en el hambre en los estados de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Puebla. Es ahí a donde pretende llegar el Plan Nacional, la Cruzada Nacional contra el Hambre del presidente Enrique Peña Nieto. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de Radio Naciones Unidas, destacó la Organización Internacional del Trabajo que el drástico crecimiento del número de trabajadores de clase media en los países en desarrollo podría estimular el crecimiento y el consumo en esas economías. Bueno, la clase media se define a quien gana más de $4 al día. Mientras tanto, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reporta desde París que llegó Florence Cassés a Francia este 24 de enero tras pasar 7 años de prisión en México. La Corte Suprema Mexicana ordenó la víspera su liberación. La francesa de 38 años estaba acompañada por su padre. Florence Cassés viajó a bordo de un avión de Air France que aterrizó en el aeropuerto Royce Charles de Gaulle en las primeras horas de la tarde de este 24 de enero del 2013. Y bueno, pues sobre esto tenemos que hay elogios en la prensa francesa. Dice Radio Francia Internacional que es objeto este 24 de enero la justicia mexicana de elogios por parte de políticos y medios franceses tras la puesta en libertad de Florence Cassés la víspera. Nueva página de la justicia mexicana, día brillante para la justicia mexicana. Son algunas de las expresiones para calificar la decisión de la Corte Suprema de México. Y sobre esto, en el Palacio Legislativo, en la Cámara de Diputados, nos reporta la mesa de redacción de arcanopolitico.com que señaló el coordinador del Partido de la Revolución Democrática, el michoacano Silvano Aureoles Conejo, que el Poder Legislativo debe ser más exigente con la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, ya que su incorrecta procedencia en el caso de la francesa Florence Cassés fue lo que determinó su liberación. Mientras que por su lado informó el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el guanajuatense Luis Alberto Villarreal García, que su fracción es respetuosa de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que ordenó la inmediata libertad de Florence Cassés. Y ya que hablamos de justicia, hay una injusticia electoral
desde el punto de vista opositor. La mesa de redacción, Rafael Castilleja de Arcano Político, nos reporta desde la capital de la República, Ciudad de México. Declaró el Consejo General del IFE infundado el presunto financiamiento ilegal en la campaña de la coalición Compromiso por México en el expediente de las tarjetas Monex, por 7 votos a favor y 1 en contra de la consejera María Macarita Elizondo Gasparín. En tanto, adelantó que su fracción presentará, adelantó la diputada federal perredista coahuilense Alba Eliana González Magallanes, que presentarán juicio político contra los consejeros del Instituto Federal Electoral y pedirán la remoción de su presidente Leonardo Valdés Zurita por no resolver con objetividad el caso Monex. Nos vamos a Tuxtla Gutiérrez, en donde su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, escribe hoy el análisis de Arcano Político que titulamos Chiapas quebrado, sin crédito se encuentra el desfondado gobierno de Chiapas, encabezado por el verde ecologista Manuel Velasco Coello. En tiendas de autoservicio se lee un letrero, estimada clientela, le informamos que por el momento no aceptamos cheques del gobierno del estado de Chiapas hasta nuevo aviso, una realidad que afecta a los más de 10,000 burócratas estatales en particular y a los proveedores en general que enfrentan la economía ficción en que el Congreso de Chiapas aprobó el 31 de diciembre de 2012 un presupuesto de egresos por 66,869,980,698 pesos y se carecen de recursos. ¿Por qué? Dejó súper endeudado hasta en 8,000 millones de pesos el saqueador junior mexiquense Juan Sabines Guerrero. En la mesa de redacción de arcanopolitico.com nos reportan en la capital azteca que quedará listo antes del 30 de enero para aplicarse a finales de febrero el plan de austeridad peñista que incluye la reducción de los sueldos de los altos mandos del gobierno federal, incluyendo al presidente, adelantó Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos de Hacienda y Crédito Público. Y allá en Bahía de Banderas, Nayarit, con una expresión de gratitud por la oportunidad de estar con sus compañeras y compañeros de partido y de sus aliados, no solo electorales, sino de sus aliados para mover a México, el presidente del CEN del PRI, el mexiquense César Camacho Quirós, inauguró esta mañana los trabajos de la segunda reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República. Nos vamos al otro lado del país. En Villahermosa, Tabasco, nos reportan que el exsecretario de la Contraloría, Roger Pérez Éboli, que no fiscalizó al químico Andrés Granier Melo, podría ser acusado por omisión, por no haber llevado a cabo en forma correcta las auditorías durante la pasada administración, señaló la actual titular de la dependencia estatal, Patricia Jiménez Oropesa. De la mesa de redacción de La Voz de América nos dicen en Los Ángeles, California, compró la policía del Distrito Escolar Unificado de Fontana 14 de los rifles Colt 6940 a un costo de $14,000 para que los oficiales los lleven a las escuelas en prevención de un ataque. Bueno, pues se están preparando para una guerra de locos contra estudiantes y nada que lo pueden frenar. Por ello es importante lo que nos dice La Voz de América desde Washington. Entrará en contacto el vicepresidente Joe Biden con la comunidad a través de la plataforma Google Más para discutir las fórmulas que se contemplan en la reducción de la violencia en Estados Unidos. En el arcano de Salud es Vida, nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que inició esta semana el programa de la ONU contra el VIH-Sida, una consulta en línea para garantizar que la lucha contra esa epidemia se mantenga entre las prioridades de la agenda internacional. Y nos vamos al arcano de Latinoamérica, en donde la mesa de redacción de IBKR Radio Mundial nos comenta desde Lima: arribó la noche del miércoles el presidente del gobierno español, el ultraconservador Mariano Rajoy, al Aeropuerto Internacional de Lima, donde fue recibido por el ministro de Defensa peruano, Pedro Cateriano, y el embajador de España en Perú, Juan Carlos Sánchez, en el marco de una visita de trabajo de un día que realiza a esta nación sudamericana, Perú, cuyo propósito es impulsar las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Mariano Rajoy de paseo mientras España se incendia con huelgas.
Radio Francia Internacional. Nos tiene nuestras compañeras Mariana Castaño y Paula Estañol, periodistas de nuestra asociada francesa Gala Radio Francia Internacional, con el apoyo del defensor del pueblo de Ecuador. El ecuatoriano Luis Solórzano ha presentado una demanda contra España ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, Francia. Solórzano, residente con su familia en España, se quedó desempleado en 2008 y no pudo hacer frente al pago de la hipoteca de la vivienda que había comprado. Lo despojaron. Red Patria Nueva nos reporta desde Madrid que Red Patria Nueva es de Bolivia, retira la circulación el diario español El País, parte de su edición impresa del jueves 24 de enero, tras descubrir que una foto del presidente venezolano Hugo Chávez Frías, convaleciente en La Habana, Cuba, que ilustraba la portada como exclusiva, pues simple y sencillamente era falsa. Por ello, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, escribió este jueves en su cuenta de Twitter: en la portada del País vi una foto. Me corrijo, eso no es una foto, es una canallada. A propósito de la imagen falsa del líder venezolano Hugo Chávez, distribuida por el rotativo español. El periódico del grupo Prisa difundió una imagen capturada de un video que data de 2008. Y se pregunta Cristina Fernández de Kirchner, ¿es esto la libertad de prensa? Nuestra compañera Andreina Flores, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, reporta desde Caracas que los venezolanos están confrontados desde hace unos meses a niveles de desabastecimiento preocupantes. Muchos productos básicos como alimentos, medicamentos o productos de higiene faltan en los anaqueles de los supermercados, un problema que genera discusión ya en la esfera política. Vámonos a La Habana con IBKR Radio Mundial de Venezuela, que informa que llegó en la noche de este miércoles a la capital de la isla caribeña el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para reunirse con el presidente Hugo Chávez. En la víspera denunció que era víctima de un complot en contra de su vida y se inició la investigación. Innovaciones textiles en Colombia 2013 nos reporta nuestra compañera Silvia Shelley, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional desde Medellín. La feria de insumos de moda y textiles Colombia Tex es el lugar ideal para encontrarse innovaciones. Hay una novedad, una fibra que permite que las medias veladas no se rompan del todo cuando se dañan. Vámonos, querido arcano visitante, al arcano del mundo con nuestro compañero Jorge Millares, quien informa que urgen al Reino Unido a eliminar medidas que obstaculizan la libertad de reunión y asociación pacífica, principalmente en Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Por su parte, nuestro compañero Orlando Torricelli, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos ofrece el panorama económico del día del 24 de enero, el discurso pronunciado ayer por el primer ministro británico David Cameron, que está en plena campaña electoral anunciando un posible plebiscito sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Ha calentado los ánimos y no termina de suscitar comentarios. Por otro lado, el desempleo en España subió aún más en el último trimestre del año pasado, superando el 26% de la población activa, mientras que Japón registró un déficit comercial récord en 2012. Vamos con nuestro compañero Jorge Millares. Él nos reporta que expresó Robert Sarri, coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en el Oriente Medio, que no se debe permitir que transcurra otro año sin que se tomen acciones valientes para lograr una solución de dos estados durante su intervención en el Consejo de Seguridad. Pasemos al arcano ecológico con nuestra compañera María Elena Buccelli, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Ella escribe: en Francia cada vez más gente opta por desplazarse compartiendo un auto y los gastos con otras personas, que sea para ir al trabajo o para hacer viajes largos de una ciudad a otra. Los sitios web que ponen en contacto a los conductores con los pasajeros se multiplican, permitiendo un desarrollo más rápido de esta práctica, que además de presentar ventajas económicas, pues tiene un profundo interés ecológico. En el arcano de multimedia, nuestros compañeros, nuestros amigos de romreports.com
informaron que lamenta Benedicto XVI, el alemán Joseph Arno Ratzinger, que la popularidad en las redes sociales depende más de la fama o de estrategias persuasivas que de la lógica de la argumentación. No sabemos si por experiencia personal, pero el Papa intelectual dice que la voz discreta de la razón se ve sofocada en las redes por el ruido de tanta información. Pasemos al arcano del arte y la cultura con nuestra compañera María Carolina Piña, periodista de Radio Francia Internacional, que nos informa que en el Museo de Arte Moderno de París se muestran cerca de 400 obras de más de 100 artistas activos, creadores durante la Segunda Guerra Mundial. El arte en la guerra, que comienza en 1938 con la exposición del surrealismo organizada en París, muestra cómo estos artistas modificaron los contenidos y formas del arte en Francia, aunque pues después de 1939 ya estaban en los campos de concentración. Nuestra compañera Mariana Castaño nos reporta por su lado que desde Radio Francia Internacional que la diseñadora de interiores André Putman falleció el sábado 19 de enero a los 87 años. Putman firmó algunos de los interiores más admirados de las últimas décadas. Diseñó desde tiendas de lujo hasta despachos de ministros, pasando por el interior de los aviones Concorde, también el mobiliario de la Maison Guerlain, la elegante boutique de perfumes de la avenida de los Champs-Élysées. Y cerramos el arcano del arte y la cultura y nos vamos al arcano deportivo. La mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta que llegarán los 49 de San Francisco a las 19 horas 30 minutos tiempo local del domingo 27 de enero a Nueva Orleans para disputar el 47º Super Bowl. Los Cuervos de Baltimore arribarán a las 16 horas del lunes 28 de enero. Y mientras que IBKE Radio Mundial de Venezuela comenta que anunció el comisionado de Grandes Ligas Bud Selig que el Juego de Estrellas del 2015 del béisbol se realizará en el Great American Ballpark de Cincinnati. Nuestro compañero Carlos Pizarro, periodista especializado en deportes de nuestra asociada Radio Francia Internacional, ya tiene un reporte importante. El Mundial de Balonmano, el voleibol que se celebra en España, ya definió las selecciones que disputarán las semifinales. Los combinados de Eslovenia, Croacia, Dinamarca y España se jugarán las medallas tras clasificarse en una jornada de cuartos que dejó varias sorpresas. Y bueno, hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldean SADCB, y mi hija Yolanda Altúzar y mi nieta Natalie en el chat desde San Antonio, Texas. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en el noticiario Arcano Informa, en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. No nos falle, contamos con usted. Usted tiene el derecho de contar con la mejor información, por eso es este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldean SADCB y su portal Arcano Político con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en su noticiario Arcano Informa, otra forma de escuchar para ver el mundo.